Entonces vamos a estudiar nuestro pasaje de hoy, el mensaje de hoy. Yo crecí y mi infancia, en mi bachillerato, fueron los 80 y los 90, los años 80 y 90. Y algunos de mis amigos son un poquito más viejos que yo, pero eso fue hace tiempo, pero no hace tanto tiempo como para algunos de ustedes. Pero aún pensando en eso, recordando en esas décadas de los 80 y de los 90, yo sé que aquellos que han vivido aquí más tiempo en esta tierra que yo, cuando recuerdan eso, cuando ven esas décadas de sus vidas y ven lo que está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros hoy, yo hago lo mismo. Muchas veces digo, yo ni siquiera reconozco este mundo más. Las cosas que están sucediendo en la cultura, no solamente en los Estados Unidos de América, pero globalmente, las cosas que vemos que están sucediendo y aconteciendo. Parece como que si las cosas se están desboronando. Y puede puede desanimarte ver todo eso, no solamente en la cultura americana, pero en la iglesia a veces. Y decimos, yo no reconozco el mundo en el que estoy viviendo en este momento. Parece que muchos de los valores y valores morales con los que yo crecí y muchos de ustedes están siendo tirados a favor de un progresismo, un pensamiento libre. Y parece que la sociedad está de cabeza con los pies hacia arriba. Y en el medio de estos tiempos que son tan confundidos, donde hay tanto ruido y tantas voces gritando, es la palabra de Dios lo que nos trae la claridad que necesitamos en estos tiempos. Entonces, esta mañana quiero ver un pasaje, quiero que estudiemos un pasaje que es sin duda, es muy familiar para muchos de ustedes. Es Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver los versículos 20 al 40. Y la razón por la que estamos estudiando este pasaje, por la que escogí este pasaje, porque es que yo pienso que provee eh, una vista mejor y no nos da. Quiero clarificar, no es mi intención tomar nuestra cultura actual y leer este texto de la escritura en vista a esto. No quiero hacer esto, pero cuando entramos en la historia de esto y ver la historia, no quiero, podemos ver el paralelo entre lo que sucedió en Israel hace tanto tiempo y lo que está sucediendo hoy, y ver principios que no tienen en realidad tiempo, que se aplicaban a Israel, pero son para nosotros un aliento para nuestra cultura, en la cultura que vivimos hoy. No vamos a tomar el tiempo para leer el pasaje entero del 20 al 40, pero cuando vemos primero cuál es el propósito del libro de Reyes, y recuerde, en la escritura original no había primera y segunda de Reyes, era un libro de los reyes de Israel para probar una historia, para probar, no es solamente a escribir los hechos los hechos de esa historia, pero mientras que lees el libro de Reyes, lo que vas a ver es un denominador común que se usa, un barómetro para evaluar esto. Él reinó e hizo tal y tal. Esta persona reinó y él hizo esto. Lo que él hizo, lo que complacía a Dios, o hizo lo que era malo delante de los ojos de Dios. El libro de Reyes nos muestra la razón
la causa de la caída de Israel y de Judá. Y los reyes hicieron mal y el pueblo los seguía. Y entonces el compromiso que Dios hizo con ellos no lo cumplían y seguían a falsos dioses. Y mientras que la narrativa progrese, lo que nosotros vemos en este libro, en medio de una cultura, una sociedad, en la cultura de Israel que estaba declinando, y lo hizo a través de ese libro de Reyes, vemos que Dios provee un remanente. En el primera de Reyes le dice, yo he mandado a 1000 hombres que no se han arrodillado a otros dioses. Entonces él provee a Israel profetas para ayudar a su gente, a su pueblo durante este tiempo y darle la oportunidad de arrepentirse. Y es a través de binóculos que vemos esta sociedad, donde vemos uno de mis preferidos caracteres bíblicos, y ese es el profeta Elías, el carácter central de nuestra historia aquí, de nuestro texto. Al contrario de otros como Samuel, Moisés, no sabemos de dónde viene Elías. No hay una historia que nos dice. De repente en el capítulo 17 llegó este tipo que se llamaba Elías y él fue a Acab y empezó a decir estas cosas. ¿Y qué cosas fueron las cosas que dijo e hizo? No sabemos nada de su historia personal. Él simplemente fue insertado en esa narrativa, en el hombre de Dios en tiempos de desespero en la historia de Israel y en Judá. La adoración de Dios, el verdadero Dios, había sido puesto de un lado. Si hubiésemos hablado a cualquier ciudadano de ese tiempo y hablamos sobre su religión, no, ya nosotros ahora somos más abiertos, ya no estamos somos más progresistas, estamos mejorando nuestra sociedad, nuestra cultura, pasando y dejando atrás esta manera arcaica de pensar. Y entonces es allí donde Dios introduce a este hombre. Aún sin su nombre en el Eli, realmente significa Jehová es Dios. Él fue enviado para enviar a Israel que Jehová es Dios y que regresen a una relación con Él, para que regresaran a una relación con Él. Y su ministerio de tiempo fue en un tiempo de crisis para la nación de Israel. Eso nos lleva al carácter, o sea, la siguiente persona en este capítulo, que es Acab, el rey de Israel. Otra vez, él era el 8º rey de Israel y reinó por 22 años, más de 2 décadas, que no es algo poco. Lo vemos tomar poder, pero él asciende al trono y lo vemos en el versículo, en el capítulo 16. Y cuando evaluamos dice, este hombre Acab hizo más para provocar al Dios de Israel que cualquiera de los otros reyes antes de él. Y si ustedes leen allí en Reyes, hubo reyes horribles, terribles, pero Acab era peor y fue influenciado por su esposa Jezabel. Este hombre no le importaba Dios ni su palabra, no respetaba no tenía ningún respeto por el pensamiento bíblico, la fundación bíblica. Y es muy claro en el texto. Si hubiésemos estado allí y hubiéramos hablado con Acab, él dice, yo siento al Señor, yo adoro a Dios. Pero tomen, por ejemplo, el hecho de que nombró a su hijo Osaías. Y entonces tomó una contracción, Ocasías, tomó esa contracción Ia, que significa el Señor. Y entonces Ahab
creía que él era un adorador de Dios, aunque él no lo era. Pero durante este tiempo, este reino en la superficie era próspero, materialmente, económicamente. Ellos eran muy prósperos, pero espiritualmente era una pobreza horrible. Acá decidió construir un templo para Baal en la capital de Judá, que era de Israel, que era Samaria. Su esposa Jezabel empleó cientos de sacerdotes de Baal, efectivamente haciendo baalismo la religión del Estado de la nación de Israel. ¿Ves? Entonces lo que sucedió es que debajo de Acab, debajo del liderazgo de Acab, había combinado la adoración a Jehová con la adoración a Baal, creando efectivamente una abominación de religión que, que lo permitió, que decíamos, sí, sí, adoramos al Dios de Israel, Isaac y Jacob, pero también para los permitía ser progresivos en su pensamiento. Hey, esta abominación, ellos que no se deshicieron de ellas en desobediencia. Y entonces esto estaba influenciando e infiltrando la religión de Israel, el Dios, donde ni siquiera parecía la adoración al verdadero Dios que deberían haber aprendido. Pero durante este tiempo de esta supuesta prosperidad, la estructura económica y social estaba siendo deteriorada y estaba directamente relacionada con esa grieta espiritual. Entonces, quiero leerles lo que R.A. Harrison dijo. Las desigualdades económicas y morales que formaban parte del modelo social eran el resultado lógico de las actividades religiosas paganas del pueblo de Israel. La justicia y la moral social se consideraban productos de poco valor y fueron barridos en una ola de corrupción que envolvió a la nación en su conjunto. Los profetas protestaron energéticamente contra las prácticas degradantes del culto a Baal y sus implicaciones para la vida social de la nación. Expusieron la extravagancia que caracterizaba el modo de vida en Samaria y reprendieron fuertemente los falsos valores en los que se baseaba esta conducta. ¿Suena familiar a ustedes? Esto es lo que Israel estaba viendo y viviendo. Y ahora vemos la cultura y decimos, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? Y quizás tenemos miedo. Y cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo en la cultura alrededor de ellos, los valores morales habían sido descartados en nombre de progresivismo, en el nombre de un pensamiento liberal, en el nombre de mover una cultura hacia adelante, pasando aquella manera arcaica que ellos decían de pensar y adorar al Dios único. Y ellos decían, no reconocemos Israel. Y francamente da miedo. No creo que es exagerado decir que cada generación de la iglesia desde el tiempo de Jesucristo hasta ahora hemos visto un cambio. Estos eran tiempos de desespero, especialmente para los fieles, porque parecía que su sociedad se estaba desmoronando a medida que los valores en los que habían sido fundados eran pisoteados y derribados. Y lo vemos así hoy. Yo quiero ver en la primera de Reyes 17, no tenemos tiempo de leer todo, pero simplemente para darles el panorama. El pasaje era que Elías había profetizado una sequía. Entonces Dios le dijo a Elías, ve y le dice, ve hacia Acab y dile que va a haber una sequía, porque tú has llevado esta nación a adoración de Baal y no va a haber ninguna lluvia por los próximos tres años y medio. Y durante ese tiempo, él fue milagrosamente sostenido por Dios. Y entonces, en el capítulo 18, comenzamos a ver los eventos. Entonces, hay sequía y le dijo a Elías, ve a Acab,
Dios tiene un mensaje para este rey y Elías es el que lo va a llevar. Entonces, al final, cuando comenzamos el capítulo 18, Elías demanda una audiencia con Acab, una reunión. Y en el capítulo 18 dice, cuando Acab vio Elías, le dijo, ¿eres tú el que causa problemas en Israel? Esa es una ironía. La cultura general decía, esta es culpa de Elías. Hay hambre, no hay lluvia. Elías levantó la ira de los reyes, de los dioses Baales, y porque Baal estaba bravo con Elías, dijo, ahora no va a haber lluvia. Entonces Elías dice, yo no soy el problema para ellos. Son ustedes porque han abandonado los mandamientos del Señor y están siguiendo a Baal. Y ahora, por lo tanto, manda y reúne en el Monte Carmelo 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen en la mesa de Jezabel. Entonces, esta es la mesa donde estamos presentando esto. Vamos a ir al Monte Carmelo y va a haber una gran. Entonces, en el capítulo 18, en el versículo 20 hasta el 40, el autor añade esto en la historia para mostrar quién es el verdadero Dios, aún en este momento. Y Elías es su profeta. Y también para recordarles que en el medio de este cambio cultural, Él es Dios, Él aún es Dios. En el medio de esta cultura de una sociedad que se estaba desmoronando, Dios dice, yo aún soy Dios. Elías es mi hombre y él estaba llamando a su pueblo para obediencia otra vez. Entonces vamos a ver este pasaje en una forma literaria hoy y vemos que la inhabilidad de Baal de hacer frente al desafío, la capacidad de Jehová para responder al desafío y tercero, el rápido final de los profetas de Baal. Entonces, primero, comenzando con el versículo 20. Entonces, Acab envió toda la gente, todos los hombres de Israel. Esto realmente no era quizás todo el pueblo, miles, millones de personas, pero era probablemente los líderes civiles. Y aún así era una multitud muy grande representando al pueblo. Entonces, Elías los lleva al Monte Carmelo, que es interesante, era que se creía que era sagrado para Baal. Y los llama a su propio terreno para hacer frente a este desafío. Y entonces vemos la pregunta que hace en el versículo 21 y le dice, ¿cuánto tiempo van a estar a diferir entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, entonces síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Y nadie le respondió. Elías dice, es suficiente. Aquí hay una pregunta que les hice y tienen que contestar. ¿Cuánto tiempo van a continuar entre estas dos opiniones? Habían tomado la adoración a Dios, a Jehová, junto con esta adoración a Baal y crearon una religión que no era ni adoración a Jehová ni adoración a Baal. Y Elías le dice, es tiempo de hacer escoger. Ellos sabían lo que la ley decía. Si pensamos en Deuteronomio, cuando le dice, tú debes amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y las personas en su consciente, yo creo que sabían que esto no era esto no era obediencia a Dios. Entonces Elías
En el versículo 22 le dice, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces este no es Elías que está buscando por consuelo, no. Esto es para aumentar la tensión. Y, y él está haciendo esto. Entonces llegamos al versículo 23 y 24, el fondo de la historia. Israel tenía que elegir quién era Dios y servirlo con todo corazón. Entonces él dice en el versículo 23, solo yo quedo como profeta del Señor y los profetas de Baal son 450. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocar el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, sabremos, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es muy buena. Elías pone ese desafío y las personas dicen, está muy bien dicho. Es buena idea. Ellos están respondiendo. Podemos leer así, como que si estuviesen diciendo, como representantes de Baal, aceptamos ese desafío. Yo pienso, y no dice esto en el texto, yo pienso que Elías estaba pensando en Levíticos 9, donde Dios aceptó la ofrenda de Aarón, donde por primera vez envía fuego para consumir una oferta y se identifica como su Dios y Aarón como su hombre escogido para sumo sacerdote. Y así Elías esperaba que Dios se mostrara delante de Baal como Dios también. Y recuerden que Elías, él no tenía Primera de Reyes 18. Nosotros lo leemos. Él no lo tenía. Él no sabía, él estaba siendo fiel en ese momento. Él no sabía cuál iba a ser el final de esto. Él no tenía la oportunidad de sentarse y leerlo y ver lo que iba a pasar. Él simplemente tenía fe que eso era lo que iba a suceder en ese momento y lo voy a hacer. Yo voy a creer y voy a dejar que Dios, él trabaje los detalles. Entonces, él hace este desafío y la gente lo acepta. Y en el versículo 25 le dice, escoger un novillo para vosotros y prepararlo primero, pues sos los más e invocar el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces en el 26 dice que ellos tomaron ese novillo, hicieron exactamente eso. Llamaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Entonces vemos cómo la historia progresa. Aceptaron el desafío, toman el novillo, lo preparan y comienzan a orar a Baal que envíe fuego para demostrar que él es Dios. Pero no había voz y nadie respondió. En vez de desanimarse, esto solo sirvió para aumentar su desesperación. Y yo dije que Elías es uno de mis favoritos, si no mi favorito carácter de la Biblia. Y creo que el versículo 27 nos dice, porque Elías tenía un humor sarcástico. Entonces en el 27 dice que Elías se burlaba de ellos y decía, clamar en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, se habrá desviado o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Él se estaba divirtiendo. Pero lo que vemos después es trágico. En el versículo 28, y gritaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban según su costumbre, con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos
Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse al sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías se burla de las oraciones de ellos. Y la respuesta que vemos es terrible. Las Elías de palabras en el versículo 27 no eran un humor casual, pero estaba basada en una superstición antigua. Ellos vieron sus falsos dioses como hombres glorificados, de hombres depravados glorificados. Estaban sujetos a las mismas pasiones y problemas que los seres humanos. En el versículo 28 y 29 muestran que no tomaron las cosas de Elías, lo que dijo, como algo gracioso, sino en serio. Entonces, está bien, entonces vamos a hacer aún más. Y comenzaron a hacer algo, una religión para mostrar la seriedad o simplemente para despertar la lástima de los dioses. Comenzaron a hacer ese ritual decididamente crudo y pagano, es la automutilación, cortarse. Estos profetas en ese momento, pero quiero pararme un poco y regresar para decir acerca del pensamiento humanista que descarta a Dios. La idolatría, no importa de qué forma suceda o esté aconteciendo, y la idolatría y el pensamiento humanista siempre degradan a los hombres en lugar de elevarlos o de liberarlos, como dice que haría. En la cultura de Israel, en la sociedad, estamos viendo ese pensamiento progresivo, ese pensamiento liberal. Esta es la manera de decir, sí, vamos a ser libres y vamos a pensar como ellos y nos vamos a mover hacia adelante. Vamos a dejar esta forma arcaica de adoración con la que nosotros crecimos. Pero para nosotros quizás no sea la adoración a Baal. Oímos términos de, por ejemplo, el asesinato de los niños como derechos reproductivos. Ustedes ven, y voy a ser específico. La revolución transgéneros, la revolución sexual que vemos en nuestra sociedad, eh, vemos términos como interseccionalidad, que es un movimiento feminista. Y vemos y decimos, ¿qué es lo que está sucediendo? El problema no es que es un conflicto con nuestras mejores sensibilidades como cristianos. No, eso no es ni siquiera el tópico. Es que estas agendas, estas filosofías están basadas en un pensamiento progresivo en vez de la palabra de Dios. Y esa es la palabra. Ese es el problema. Estas agendas son síntomas del problema, así como fue para Israel en aquella época. Pero todas estas ideas humanísticas vienen con una promesa de liberar, de mudar, de cambiar esta sociedad y moverla hacia adelante. Pero solamente termina en confusión y la degradación de los hombres, de la raza humana, que son hechos a la imagen de Dios. Entonces, las voces de fuera le dicen a la iglesia, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, que nosotros estamos pensando de una manera retrasada. Usan palabras como opresivos cuando hablan sobre el punto de vista bíblico. Y sabemos que el cristiano tiene una vista de la humanidad aún más alta. Aquellos que tienen esa visión bíblica tienen esa
esa vista más alta sobre la humanidad, porque está basada en la palabra de Dios, contrario a lo que nuestra cultura nos dice hoy y contrario a lo que Israel le decía, la cultura le decía. En ese tiempo dice, tú no vales nada por tu orientación sexual o tu color de piel o por tu estatus económico. La palabra de Dios nos dice que tú tienes valor porque tú fuiste especialmente creado por Dios y tienes su imagen. Eso no es donde nuestro valor, lo que valemos, no conseguimos. Pero esa filosofía centrada en el hombre no es lo que le decía. Esto va desde el jardín donde Satanás tentó a Eva. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Si tú paras de dejar de pensar como Dios te dijo y tienes autonomía, es lo que es más importante, y tú vas y tú piensas por ti misma, ¿qué es lo que va a suceder? Tú vas a estar libre, no vas a tener estas ah, ¿y qué le dio a ella? ¿En qué terminó esto? Nada, pero muerte. El instante en que Eva comió esa fruta y se la dio a su esposo, ¿qué sucedió? Ellos fueron degradados. Ellos se sintieron que tenían que cubrirse porque tenían algo que esconder. Es verdadero de ellos, es verdadero de aquella cultura en Israel y es verdadero de hoy. Cuando creemos que la autonomía humana es todo, que como humanos podemos pensar y actuar y aparte de Dios y de sus mandamientos, entonces solamente termina nos hace menos humanos. Es importante el recuerdo de nuestro pasaje. No importa lo que estemos oyendo afuera. En el versículo 29, continuando la historia, nos dice que estuvieron eh, frenéticamente llamando, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Y continuó por horas y no había nada. Baal no tiene éxito. Y llegamos al versículo 30. Dice, todas las personas vengan cerca de mí. Y todos llegaron. Sí. Y Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y Elías se le dice, Elías, tuvieron su oportunidad, ahora es mi turno. Estoy aquí. Estamos en el Monte Carmelo. No es una coincidencia. Un altar del Señor que había sido derrumbado, simbólico. No es solamente simbólico, pero Israel le había dado la espalda al Señor. Ellos habían dejado a Dios hacia atrás. Entonces Elías reconstruye el altar y dice, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Entonces él construye el altar, 12 piedras representativas de las tribus de Israel. Simboliza que la división del reino era contraria a su voluntad y en la demostración que seguía siendo un solo pueblo, que Jehová es el Dios de Israel y no había olvidado su pacto, ni tampoco había olvidado a su pueblo hoy y a su remanente, y que Él es Dios, el mismo Dios que era en ese entonces, el mismo Dios de hoy, no se ha olvidado y no se olvida. El mismo Dios, entonces, de ese día es el Dios de hoy. Entonces Elías construye ese altar y entonces Elías coloca una supuesta desventaja para Dios. En el versículo
32 dice que construyó el altar e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Entonces, era mucho. Era, ese es un canal bien grande. Y entonces él dispuso la leña, cortó el novillo en pedazos y colocó sobre la leña y llenó 4 cántaros de agua y derramándolo por segunda vez. Y lo hicieron otra vez por tercera vez y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua con agua. Entonces él estaba tomando medidas para que evitar cualquier duda de que hubiese trampa. Entonces, desde el punto de vista humano, se pidió más de Jehová que de Baal. En el versículo 36, en el tiempo de la ofrenda del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por la palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Esto me recuerda del Levíticos 9. Es una oración simple en contraste a aquellos gritos y aquella ritual de Baal, de los sacerdotes Baal. Entonces, déjale saber que tú eres Dios, que yo soy tu siervo y que tú eres Dios. Es importante recordar que Elías no le está pidiendo a Dios que actúe él no le está diciendo: Señor, no dejes que esta sociedad continúe así tan mala. La gloria de tu nombre está en juego. Actúa por el amor a tu nombre. Y vemos en el 38, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua de la zanja. Donde Baal falló, Jehová tuvo éxito. El, el fuego no solamente consumió la ofrenda, sino también las piedras, la zanja. Entonces no hay duda que es el trabajo de un trabajo supernatural de Dios. En el versículo 39 dice que las personas lo vieron y cayeron de rodillas y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor Él es Dios. Así como hicieron en el capítulo 9 en Levíticos, en el último capítulo. Elías se estaba parado enfrente de la verdad, proclamó la verdad de Dios enfrente de una sociedad muy oscura. Dios actuó en su nombre para que se arrepintieran y hace lo mismo por nosotros si nos paramos fielmente y proclamamos la verdad. Pero el versículo 40 dice: prended los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sison y allí los degolló. Es importante saber, esto no es una justicia. Elías simplemente estaba haciendo lo que la ley comandaba a Israel a hacer y los reyes no habían hecho, habían fallado en hacer. En Deuteronomio capítulo 13, también repitiendo, en el capítulo 17, si alguien dice ser un profeta y están delante de ti, con otros dios y te lleva a otro dios, entonces ese profeta merece morir y tú lo apedreas. Y entonces preservas la pureza de la adoración y la pureza de la sociedad y van a ser fiel a mí. Israel había fallado en hacer todo eso por, por, por años. Los reyes no habían hecho lo que tenían que hacer. Entonces Elías dice: si ustedes no hacen lo correcto, yo lo hago. Y él lo hizo. Esto fue
el se hizo la voluntad de Dios en ese momento y luego entonces la lluvia llegó. Y llegamos al final de nuestra historia. Entonces Él había mostrado, el Señor Dios, que Él solo es Dios. Inmediatamente, este es un desafío para eso, para volverse de esa adoración a ídolos y entonces adorarlo a Él con todo el corazón, para hacerlo más específico. Hoy, así como Israel, así como ellos fueron recordados de que un poquito de devoción no es devoción, nosotros nos recuerda que eh, si usamos la lengua de hoy, que si capitulamos a ese pensamiento del progresivo, no esto es algo malvado, así como lo fue para Israel. No tiene nada que ver con nuestra sensibilidad moral, porque estamos ofendidos o algo semejante. No, esto tiene que ver con el miedo bíblico del Señor, que es el comienzo de la sabiduría. Es Dios a quien tememos y obedecemos. El mismo Dios que envió fuego del cielo y consumió esa ofrenda y todo lo que estaba allí en ese gran día, es el Dios de hoy. Y, y mientras pensamos cómo esto se aplica a nosotros, así como Israel, y yo hablo hay cristianos individuos, creyentes en Cristo que están aquí hoy. Yo hablo a la iglesia local y a la iglesia como un completo a través del mundo, alrededor del mundo. No podemos estar entre dos opiniones y permitir que la cultura entonces nos influencie. No fue así en esa época, no estaba bien en esa época y no lo está hoy bien tampoco. Entonces, no podemos estar entre dos opiniones. Tenemos que tomar una. Entonces, no podemos servir a Dios y esta cultura antibíblica al mismo tiempo. Para nosotros, así como ellos, lo que sea que tú quieras llamarlo, está usando el término progresivista. Podemos usar ese término que se despierta a la gente a una realidad. Otra vez, no porque va contra mi opinión personal, pero porque es contra este libro. Esto es lo que es importante. Esto no es un pensamiento arcaico, es un pensamiento elevado. No porque somos más inteligentes, pero porque Dios es. Él es el creador y Él conoce, Él nos creó. Y Él creó sociedad y cultura por un propósito. Y otra vez, quiero ser claro. No quiero leer la situación de nosotros dentro de ese texto. No somos una teocracia como Israel, pero los principios son los mismos. El pensamiento pecaminoso era pecaminoso en ese entonces y es pecaminoso hoy. Para ellos es la adoración a Baal. Para nosotros son muchas otras cosas que son adoradas. Pero la base, el concepto es el mismo, que es el pensamiento independiente de Dios. Yo no lo necesito a Él. Yo voy a hacer voy a escoger independientemente de Dios. Este pensamiento humanístico, progresista, va, te va a... si ven alrededor, si lo ven, no hay nadie que es progresista suficiente como para alcanzarlos. La cultura está tratando de ser más y más progresiva. La iglesia tratando de ser más y más progresiva. Y nadie puede ser lo suficientemente progresiva y entonces te quedas atrás. Miren, lean a ese texto. Recuerden lo que le sucedió a Jezabel. Ella era amada.
La cultura la aplaudía porque tenía pensamientos progresivos. ¿Y qué sucedió? Ella huyó con aquellos que pensaba que eran que la amaban. ¿Y qué sucede? La tiran por encima de la pared y dejan que los perros la comieran. Y si esa no es una lección, no sé lo que es. Y nosotros tenemos cristianos, tenemos iglesias locales, denominaciones ahora que, que están sucumbiendo a la presión de la cultura, que la filosofía de pensar está basada en la idea de que no necesitan a Dios y están tratando de apacentar a las personas, pero el cristiano, la iglesia, la denominación que capitula a este tipo de pensamiento va a ser irrelevante. Tú piensas que eres relevante ahora y tú piensas que estás ministrando la cultura capitulando, pero ¿sabes qué? Eventualmente, con el tiempo, te van a tirar de un balcón también. ¿Y qué tienes, qué te queda para mostrar? Nada. Es solamente como nosotros cristianos, si somos fieles a la palabra de Dios, que como iglesia local somos fiel a Dios, toda la iglesia fiel a Dios, solamente de esa manera tendremos algo que ofrecer de valor a aquellos que están perdidos. Tenemos que reconocer que capitulación al progreso, si esa es la palabra que quieren usar, es perjudicial para la cultura a la que profesas servir. Porque como Elías, la iglesia de hoy, nosotros tenemos la única verdad que, que va a traer verdadera sana para la injusticia, la desigualdad. Lo único que trae esa cura es el Evangelio de Jesucristo. Y es en este momento en que yo les suplico que está aquí o que están oyendo por la internet, que no conoce a Cristo como su Salvador. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Hay, hay mucha bulla, muchas voces gritando en el aire, muchas personas diciendo que tienen respuestas, pero la respuesta es Dios en su palabra. Y en la verdad que Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, envió a su Hijo a morir por pecadores para que podamos ser salvos y retornar a Él en fe, con arrepentimiento y confiar en ese sacrificio de Jesús, va a ser perdonados. Ven, trae, trae tus pecados al pie de la cruz y confía en nada sino solamente en la muerte de Jesucristo por el perdón de tus pecados y tú tendrás vida. Va a haber misericordia, gracia, como nunca la has conocido antes. Y a la iglesia, que aquellos que profesan conocer a Cristo, este pasaje es un desafío a nosotros, aún en el medio de esta cultura y que a veces perdemos toda esperanza de llevar la sanidad y la medicina al mundo. En todas las generaciones hemos tenido estos momentos difíciles y Dios ha visto en cada generación crecer su iglesia y va a continuar creciendo. Ahora, si estuviésemos dando la historia, contando esta historia, vamos a decir, ok, el fuego bajó, los sacerdotes fueron muertos y ahora un final, todo vivió feliz, todo el mundo vivió feliz después de esto. Pero hay una lección. Pero la iglesia que es fiel, la iglesia va a querer pensar que las cosas van a ser un poco más fáciles en ese momento en adelante, pero no lo es. No fue para Elías más fácil. Se podría pensar, el fuego cayó, los sacerdotes fueron ejecutados, esto es fabuloso. ¿Y después qué pasa? El próximo día, él recibe un mensaje de Jezabel, tú eres un hombre muerto. Y él se fue, él corrió, huyó, estaba huyendo por su vida.
Entonces las cosas no se hicieron más fáciles para Elías, pero más difíciles. Y para nosotros, como cristianos, nadar corriente arriba va a ser aún más difícil. Pero en lo que parece ser tiempos muy difíciles y oscuros, este pasaje es un gran aliento. Dios es todavía Dios, su pueblo es aún su pueblo, y Él nos va a ayudar y Él va a permanecer fiel cuando permanecemos fiel a Él. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra que nos desafía, que nos trae convicción y habla a nuestro corazón como nada puede. Padre, te pido que tú nos ayudes hoy como iglesia, primero como individuos, para que tengamos una convicción completa y absoluta y fe en ti, aun cuando no es la moda. Danos hoy un corazón de fe como le diste a Elías para ser fiel a ti. Padre, te pido que nos ayudes como iglesia a ser fiel a ti y ser una luz en este tiempo tan oscuro. Danos la fe, la fuerza para soportar lo que tú pongas delante de nosotros. Te pido por cualquiera que está escuchando mi palabra y no conoce a tu Hijo como Salvador. Trabaja en su corazón para que vengan a confiar en ti y en su trabajo final, muerte en la cruz y resurrección. Nosotros confiamos que vas a estar con nosotros, así que vamos y cuando regresemos y nos mantengas físicamente bien. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.